Te damos gracias, Señor, hoy en esta tarde porque nos has convocado en este lugar. Te damos gracias porque hoy vamos a escuchar tu santa palabra. Danos, Señor, ese alimento espiritual que necesitamos en este día. Te pedimos, Señor, que nos unjas con tu Espíritu Santo en este momento para poder entender tu santa palabra, Padre Santo. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos unjas, Señor, con tu Espíritu Santo. Padre bendito, bendito y alabado sea, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán. Ahora el tema se llama el verdadero bautismo. El bautismo, vamos a nombrarlo el bautismo en el Espíritu. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: Tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió: Deja que hagamos así por ahora, de este modo. Cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo el amado, en él me complazco. Palabra de Dios. Sí, pues nomás sabemos poquitos para comer. Siempre que hablamos del bautismo, ¿verdad?, nos imaginamos el bautismo, y bueno, yo me imagino, siempre cuando hablo de bautismo, es el bautismo en la iglesia, cuando ponen al niño y le echan el agua en la cabeza, ¿verdad? El bautismo, ¿verdad?, lo practicaban los judíos, y el bautismo era una forma de purificación de ellos, ¿verdad?, una forma de cómo se limpiaban. Bautizarse, en la palabra que se usa en griego, quiere decir sumergirse, ¿verdad? La palabra bautizar quiere decir sumergirse, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad?, vamos a ver que dice que Jesús fue bautizado por Juan, pero lo sumergió en el agua. Por eso luego a veces dicen los hermanos separados que tiene que ser sumergido todo en el agua, ¿verdad?, para que, así como Jesús fue sumergido en el Jordán y salió del agua. Dice, cuando salió del agua, bajó la palomita, el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él, ¿verdad? Pero ¿con qué fue bautizado Jesús? Jesús fue bautizado con agua, ¿verdad que sí? Con agua. ¿Para qué hizo eso? O sea, Juan, cuando vino, oímos que dijo Juan, le dijo a Jesús, dice, yo debería ser el bautizado por ti, ¿verdad? Pero Jesús le dice, deja que hagámoslo así para cumplir, dice, ¿verdad?, para cumplir todo como está estipulado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Juan, el Bautista, se dio cuenta de que Jesús era el Mesías, ¿verdad?, y él lo conocía, ¿verdad? Por eso él le da su lugar a Jesús cuando le dice, ¿verdad?, debería yo ser bautizado por ti y no yo a ti, ¿verdad? Le da el bautismo a Jesús, o sea, pero le da su crédito, su gloria que le corresponde a Jesús, ¿va? Porque él sí se daba cuenta que él era el enviado de Dios, era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, Juan, ¿verdad?, le dice lo mismo que Pedro. Pedro también le dijo, no me laves a mí los pies, ¿verdad? Mejor yo no voy a dejar que me los laves porque yo te debo de servir a ti, ¿verdad? Pero fíjate la contestación de Jesús. Jesús dijo, si no te dejas lavar, entonces no tomas parte conmigo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús vino a hacer una misión aquí en el mundo. La misión de Jesús es que todos
todo el género humano, toda la persona y todo el hombre humano, el hombre se ha salvado, ¿verdad? Pero cuando hicimos el hombre, ¿verdad?, queremos decir el hombre completo, ¿verdad? ¿Quién es el hombre? El hombre completo es el hombre, la mujer y los niños, porque nos acordamos que el puro hombre solo, ¿verdad?, fue creado por Dios, y de ese hombre salieron todos la generación, ¿verdad?, los niños y las mujeres. Entonces, el hombre es salvado, pero el hombre tiene que ser salvado con su cuerpo, su alma y su espíritu. Y he escuchado que dicen, la carne no sirve para nada. Dijo Jesús, la carne no sirve para nada, pero la persona piensa que la carne es nuestro cuerpo. ¿A poco no? Sí. Piensa eso, que nuestra carne es nuestro cuerpo, y estamos confundidos ahí. ¿Por qué? Porque se nos dice en la iglesia también que los santos castigaron su carne cuando castigaban su cuerpo, pero es que era la naturaleza. O sea, ¿la naturaleza dónde está? La naturaleza está en nuestro cuerpo, porque fue creado de la tierra. Entonces, nuestra naturaleza de nosotros está en nuestro cuerpo. Como nos decían en las clases, ¿dónde está el alma? Tenemos el alma de nosotros, dicen que está en nuestra mente. Ahí nos dijeron en las clases, ¿no? El alma de nosotros está en nuestra mente, son nuestros pensamientos, son nuestros sentimientos y son todo eso. Pero también ahí en nuestra mente está nuestra conciencia, ¿verdad? Nuestra conciencia, que viene siendo la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a conocer a Dios? Simplemente dejándonos encontrar por este Señor que Él mandó, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo, dice así la palabra. Pero ¿dónde están las obras del diablo? ¿Dónde se encuentran las obras del diablo? ¿Verdad? ¿En qué lugar están las obras del diablo? ¿Cómo las deshizo Jesús, las obras del diablo? ¿Va? Vengo a deshacer las obras del diablo. ¿Va? ¿Cómo? ¿Va? Nosotros nos podemos pensar, ¿ya se acabaron las obras del diablo? ¿O todavía siguen las obras del diablo? ¿Va? Pero en el engaño, ¿va?, nos hacen creer que todavía están. ¿Va? Y nosotros, ¿va?, nos damos cuenta que sí están las obras del diablo. ¿Va? ¿En dónde? ¿En dónde están las obras del diablo? En nosotros. ¿Va? En nosotros. Porque miren, por ejemplo, yo escucho la palabra. ¿Va? La palabra, acuérdense que no pasa. ¿Va? La palabra se dice ahorita. Ahorita es como si Jesús la estuviera diciendo y el Padre la estuviera diciendo. Yo estoy aquí, y a mí me está hablando. A mí me está hablando la palabra, ¿va? Yo estoy aquí. Y dice que vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para que esas obras del diablo sean deshechas? ¿Va? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que tomar el bautismo, ¿va?, el bautismo que dijo Juan. Juan dijo unas palabras, dijo, yo bautizo con agua, pero atrás de mí viene otro que bautiza en el Espíritu Santo. Yo tengo que tomar ese bautismo en esa persona, ese Señor, que viene bautizando en el Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Cómo se llama ese bautismo? En el Espíritu. Bautismo en el Espíritu. ¿Ah? ¿Cuándo se nos dio el Espíritu? En nuestro bautismo, ¿no? El Espíritu está en nosotros. ¿Ah? Pero nosotros ya fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Sí. ¿Cuándo? Cuando decimos sí. Ahí está el bautismo, ¿va? ¿Por qué cuando por ejemplo, la niña, por ejemplo, Ari, el muchacho, ¿están bautizados en el Espíritu Santo? No, díganme. Porque no han dicho sí completamente. Ok, miren, para que no les meta el miedo, ¿va? Porque miren, aquí dice que Jesús fue bautizado en el agua, y cuando salió del agua, ¿qué bajó del cielo? Una palomita se le paró aquí, ¿verdad? Pero fíjense la diferencia, o sea, la palomita vino y se posó en Jesús, ¿verdad? Fue bautizado con el Espíritu Santo, ¿va? O sea, él fue bautizado con el Espíritu Santo. Cuando llevamos una niña a la iglesia, o cuando vamos nosotros somos bautizados con el Espíritu, ¿va? Pero nos hace falta, es la palabra que dijimos al principio. ¿Qué cosa es el bautismo?
La palabra que dijimos al principio es sumergirse, ¿verdad? Jesús se sumergió en el agua. A nosotros nos hace falta el bautismo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nos falta sumergirnos en el Espíritu. ¿Ah? Porque uno es con y uno es en. ¿Va? Pásenme, Rafa. ¿O cómo ven? Sí, porque uno es con el Vamos Espíritu. a ver, Rafa. Uno bautizarse con el Espíritu, otro bautizarse en el Espíritu. ¿verdad? O sea, esa es la diferencia, pero nosotros no lo sabemos porque no conocemos la palabra bautismo. ¿Ah? Bautismo, como dijimos al principio, bautismo es sumergirse, ¿no? Sumergirse. Cuando te bautizas, te sumerges. Estamos sumergidos, como dijo Juan, en el agua. ¿Ah? Estamos sumergidos en el agua porque nos sumergieron en el agua, pero nos hace falta. Estamos bautizados con el Espíritu Santo, pero nos hace falta sumergirnos en el Espíritu Santo. ¿Ah? O sea, por eso todas las gentes que tú ves en la iglesia, que van a misa, van a misa, que están en la doctrina, enseñando a los niños, todo eso, fíjate y vas a ver que ¿cómo se dice? El bautismo no tienen el bautismo en el Espíritu. O sea, fueron bautizados con el Espíritu, pero les falta el bautismo en el Espíritu. ¿Eh? Entonces, si decimos que la palabra, como por ejemplo, ahorita va llegando Rafa, para que entienda, la palabra bautismo quiere decir sumergir, ¿verdad? Nosotros nos bautizaron, fuimos sumergidos en el agua, pero nos bautizaron con el Espíritu Santo porque es la promesa del Señor. En el bautismo recibimos el Espíritu Santo, pero no estamos sumergidos en el Espíritu Santo, por eso no conocemos al Señor. ¿Ah? Necesitamos sumergirnos en el Espíritu Santo, por eso se llama bautismo en el Espíritu, porque necesitamos sumergirnos en el Espíritu Santo para conocer a Dios, porque en el Espíritu es donde nosotros podemos conocer a Dios, no en el agua, no en la naturaleza. Por eso Pablo habla de dos tipos de frutos, y habla los frutos de la carne, que son los de la naturaleza, y habla los frutos del Espíritu, que son los espirituales. Tú tienes que tener, como tuvo aquí Jesús, un encuentro personal con Él. ¿Ah? Jesús tuvo un encuentro personal con el Espíritu Santo cuando bajó sobre él, tuvo un encuentro personal con el Espíritu Santo y por eso pudo sumergirse en el mar de Dios, ¿verdad? Pudo sumergirse en Dios y recibió la sabiduría. También nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo para podernos sumergir en el Espíritu Santo y que se nos acaben todas las dudas y todo, y estar bien sentados en el lugar donde estamos para conocer verdaderamente nuestra iglesia. Porque el Espíritu Santo es el que está en la iglesia, es el que tiene el poder en la iglesia. El Espíritu Santo es el que domina la iglesia y el que lleva la iglesia desde hace 2000 años hasta ahorita. ¿Ven? A nosotros nos hace falta eso. Por eso el Papa Pablo VI decía que la iglesia era una iglesia que estaba viva porque tiene un Espíritu Santo, pero que es muerta. ¿Por qué? Porque la persona se ha dedicado más a conocer la religión que a dejarse sumergir en el Espíritu Santo y no conoce a Dios por eso. Porque hace lo segundo en vez de lo primero. Debería de ser lo primero y después lo segundo. No tomar atajos, porque si no, no va a poder conocer a Dios. ¿Sí lo entienden? ¿No? Entonces nos hace falta sumergirnos en el Espíritu. Ustedes pueden ver a personas y pueden encontrar a personas que les hablan mucho de Biblia, les hablan mucho de catecismo, les hablan mucho pero poco fruto presentan. Entonces esas personas no han tenido un encuentro personal con Jesús. Así. No han tenido un encuentro personal con Jesús. ¿Cuál es ese encuentro personal con Jesús? El encuentro personal con Jesús es cuando tú te comprometes ya definitivamente con Él y quieres conocerlo. Tienes, ¿cómo se dice? Tienes ese asco del mundo ya te llegó el momento de que dices tú, ya me cansé de esta vida, ya no quiero esto, ahora quiero un cambio en mi vida. Y ese es el momento cuando el Señor está esperando para cambiar tu vida, porque no puedes cambiarla antes tú. ¿Va? Tú puedes hacer todo lo que quieras, tú puedes decir, yo ya voy a misa, yo ya voy acá, yo ya voy para allá, yo ya voy para acá, pero si no estás en el Espíritu sumergido, no, todo lo que estás haciendo es vano, porque en un día por otro vas a volver acá y en el error donde estabas.
Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer al Señor, ¿va? ¿Y cómo lo vamos a conocer? Por medio de su Espíritu. Acuérdense lo que dijo el Señor, les voy a mandar desde el Padre mi Espíritu de verdad para que puedan, ¿verdad? Puedan conocernos. O sea, en el Padre estoy yo y el Padre está en mí, ¿verdad? Y desde el cielo voy a mandar el Espíritu, lo que el Padre les había prometido. El Padre les prometió el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es para venirse y quedarse en ti hasta que te mueras. El Espíritu Santo es para que tú puedas reconocer a Dios en el Espíritu. O sea, el Espíritu es el enviado de Dios que te va a enseñar el camino hacia Dios. Es el que te va a enseñar cómo es Dios. Es el que te va a decir lo que Dios quiere, lo que Dios hace y lo que Dios va a hacer. Y todo lo que Dios, ¿verdad? Todo su plan te lo va a enseñar. Nadie más te lo puede enseñar. Ni catecismos, ni nada de eso. Nada de eso. Y la persona enseña más, a veces catecismo, enseña más, a veces leyes que tienes que hacer, que dejar una presencia real de Jesucristo en ti. Porque dice la palabra, ¿verdad? Y yo la he oído, también a veces dicen los padres que Jesucristo es presencia real, ¿verdad? Presencia real, pero luego a veces el fruto que sale de la persona ve que nomás la boca fue la que habló, porque no lo ven real. ¿Ven? Entonces, ahí es donde tenemos que fijarnos, que el bautismo del Espíritu, ¿va? El bautismo, mucha gente se anda peleando que por el bautismo de agua, que tienes que sumergirte en el agua, pero el Señor dice estas palabras, dice, el agua deja manchas. ¿Verdad? Tú puedes tener el bautismo, puedes tener la confirmación, puedes tener todo y puedes seguir en tu vida como estás. ¿Verdad? Pero si tienes el bautismo en el Espíritu, como dice Jesús, dice Juan el Bautista, atrás de mí viene uno bautizando en el Espíritu Santo. Él es el que nosotros tenemos que encontrar para que nos bautice en ese Espíritu que se nos fue dado en nuestro bautismo. ¿Verdad? A Él es el que tenemos que encontrar cara a cara, para que Él mismo nos dé ese bautismo en el Espíritu. ¿Verdad? El Espíritu lo conoce. Y no va a pasar gato por liebre. El Espíritu lo conoce. Sabe quién es. ¿Ven? Entonces, ese Espíritu que tenemos de nosotros nos va a decir que es el Cristo verdadero. Y que ese Señor quiere que nosotros lo conozcamos. Que conozcamos el plan de Dios. Que conozcamos al Padre por medio de su Santo Espíritu que habita en nosotros. Pero nosotros nos tenemos que sumergir en el Espíritu Santo. Porque vive en nosotros. Pero nosotros nos tenemos que meter en el Espíritu. Para eso nos tenemos que meter en nosotros, dentro de nosotros, porque está en nosotros, a meternos en el Espíritu. Y hay cosas insólitas, como por ejemplo, uno se da cuenta, cuando uno empieza a darse cuenta que no es uno, que es el Espíritu el que lo va guiando y que es el Espíritu el que lo va llevando, uno se empieza a ser dócil del Espíritu. Uno ya empieza a escuchar la voz del Espíritu, porque antes no, uno cree oír la voz del Espíritu, pero el Espíritu no habla así. La voz del Espíritu luego a veces ni la oyes, porque tú estás en el ruido. ¿Qué cosa es en el ruido? El ruido es que muchas voces te traen para allá y para acá. Muchas voces, por ejemplo, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, y estás saturado de cosas, ¿verdad? Prometido con una cosa, comprometido con otra cosa, comprometido con otra cosa. ¿Tú crees que ahí está el Señor? No. Ahí no está el Señor, porque Él mismo dice, y no, como le dije yo ahora, para que no digan que yo soy, un padre acaba de decir, un padre de la iglesia dijo, no te tienes que esclavizar ni de Dios. Así dijo. ¿Ven? No te tienes que esclavizar ni de Él, porque Él te vino a liberar. Simplemente siente su presencia y sé libre en el Espíritu, sé libre en Él. Pero no te tienes que esclavizar. Y muchas personas lo hacen pensando que les van a ser remunerados, que les va a contar para poder entrar en el cielo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ahorita se trata más de amor que de obra. ¿Ven? Porque Dios es amor. ¿Verdad? Y el que diga que no, ¿verdad? Ahora sí que no quiere oír, pero Dios es amor. Y Dios vino al mundo, ¿verdad?, a mostrarnos su verdadero rostro. ¿A poco no? ¿Quién nos lo enseñó? El Espíritu Santo, a nosotros. Jesucristo fue el primero que vino y el Espíritu Santo nos está mostrando a Jesucristo, ¿verdad? Pero nos está diciendo que Dios es amor, que Dios es perdonador, que Dios no te toma en cuenta tu pecado. Le creo, ¿verdad? Yo le creo, pero cuando hay veces personas que dicen, no, eso no es cierto, ¿verdad? No le creen a Cristo, ¿verdad? Dicen que no te va a perdonar y tienen miedo. Y cuando una persona tiene miedo, no tiene despierto el Espíritu de Dios. Están viviendo en su propia naturaleza. Y esas personas, como
juzga a uno, ¿no? Ya. Otra como si, por ejemplo, tuve un error antes. Y yo le digo, no, Dios me perdonó, Ya me perdonó. Dios me perdonó, dice, no, Él no te perdona, sino la persona me está juzgando. Ajá, no exacto. es Jesús el que me está juzgando. Si no, yo me dejo de esa persona y digo, entonces ya no me va a perdonar, pues mejor sigo, ¿verdad? Sigo de frente, acabo no tengo perdón, ¿verdad? Mucha gente se mete ahí. No, sí, a Si mí no también estamos como me contigo, lo acaban pues, de decir, va. Dice, no, ¿por qué crees que tu pasado ya Dios no, sí, le digo ya. Mira qué fácil, ¿a poco crees que nomás es de decir eso y ya, que sí es así? Porque yo le creo a Él. Ya me perdonó todas mis impurezas, todas mis miserias. Él ya me las perdonó. Y eso sí, como te va a atacar el mundo, ¿va? Pero para eso, nosotros, cuando decimos ya, es porque nosotros nos sentimos perdonados, ¿va? No me afecta el pecado. La verdad, yo estoy perdonado. Si la gente dice que no, allá es la gente, ¿va? Yo no le voy a andar creyendo a la gente más que a Cristo. Cristo me dijo, se perdono, ¿va? No tienes pecado, nadie te condena, yo no te condeno, y ahí está, ¿va? No estoy condenado, ¿va? Yo no voy a tener juicio tampoco, porque Él mismo me lo dice. Así dicen todos, que tienes que esperar el juicio como todos. Espérenlo ustedes, ¿va? Porque yo nací en el Espíritu, me sumergí en el Espíritu, yo estoy conociendo a Dios cara a cara, verdaderamente, porque el Espíritu me lo está mostrando. ¿A poco no? Si ustedes no quieren creer, si ustedes dicen que no es cierto, no le crean a Cristo, sigan como van. Sigan así como van. Y así como con la ley van a ser juzgados ustedes. Yo como ya veo, voy a ser juzgado como ya veo. En el Espíritu, en el amor y todo eso. Simplemente mi vida va a ser diferente a la de ellos y ya. Es así. Entonces, yo voy a estar perdonado, pero nadie de aquí me va a decir, ni me va a meter la duda. Yo ya estoy perdonado. Si las de ellos dicen que no, yo tampoco tengo que decirles, no, pues ya ustedes no saben nada, tampoco. Dicen no, pero Dios dijo sí, yo sé que Dios me está viendo, yo sé que Dios vive en mí, que Dios está conmigo. A mí que me importa lo que digan. Por eso dicen que luego nos ponemos un impermeable y todo se nos resbala, porque así dicen. Es lo que crees tú, ¿verdad? Yo me dijo también, lo que es la religión y la política son la misma cosa, le digo, pues fíjate que no. No. Ok, sí, la religión sí. Por eso la religión y la política son la misma cosa. Pero nosotros no tenemos religión. Nosotros no somos de religión. Nosotros somos carismáticos porque esa es la iglesia. ¿Ven? Imagínate, hace 2000 años, ¿verdad? Hace 2000 años, dime en qué lugar de los hechos dice que se les dio a los apóstoles una ley que se los rigiera. ¿Dónde? Esa ley que ellos han puesto es la ley que se le dio a Moisés. Pero Jesús no dice, les voy a dar estos, nada más dice, 2 mandamientos les doy. Esos 2 mandamientos, ustedes van a estar cumpliendo esos mandamientos para estar dentro de esos mandamientos. Pero no nos da una ley. Lo que han hecho es que han puesto los 10 mandamientos, pero no ven lo que le pone la iglesia abajo. ¿Verdad? La iglesia tiene la ley, pero la tiene transformada, ¿verdad? ¿Cómo se dice? A plenitud en la ley. ¿Verdad? Porque dice también la palabra de Dios, los que conocen la ley van a ser juzgados con la ley. Los que no conocen la ley van a ser juzgados como no la conocen. Y los que están en la gracia van a ser juzgados con la gracia. Eso es todo. Pero la persona, por ejemplo, aquí, a mí se me dio un don. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a decir, tú como cristiano tienes que gozar en este mundo, porque dice gozo en el reino de Dios, tienes que gozar aquí, ¿verdad? Siendo la diferencia para el mundo, demostrando que Cristo vino aquí, que vive. Pero ¿cómo entonces vamos nosotros a hacerlo? ¿Verdad? No podemos si no estamos gozosos. ¿A poco no? Cuando fue el derrame en Pentecostés, el derrame del Espíritu Santo en Pentecostés, estaba esa iglesia. Y fíjense lo que pasó con esa iglesia. La transformó el Espíritu Santo, le dio carismas el Espíritu Santo, le dio frutos y dones. Luego el fruto empezó a brotar, ¿verdad? De Pedro, luego salió afuera, ¿verdad? Pero no les dijo, ustedes están condenados en la ley, no les dijo así. Simplemente les dijo, ustedes crucificaron a Jesucristo, pero su pecado no les va a ser tomado en cuenta si ustedes lo crucificaron. Simplemente arrepiéntanse y vénganse, ¿verdad? Para acá, reciban el Espíritu Santo y no se acuerda nadie ni que crucificaron ustedes a Cristo. ¿Ven?
Entonces, si a mí se me dice, ni se te va a tomar en cuenta que crucificaron a Cristo por ti, yo le voy a creer. ¿Ven? Porque ese don que apareció en la iglesia ese día, el Espíritu Santo, ¿verdad?, tiene el poder en ese día y lo tiene ahorita en este día. Pero ¿qué pasa? Toda la confusión en las personas, ¿verdad? La confusión en que han metido más religión que gracia. Entonces nosotros necesitamos de recibir no un Cristo crucificado. Está vivo. Por eso hablamos del bautismo en el Espíritu, porque ahí tú te vas a encontrar cara a cara con Él y tú te vas a dar cuenta que vive. No puede estar en una cruz cuando lo sientes aquí presente. ¿Ven? Entonces, la iglesia carismática, ¿verdad?, esa es la iglesia que nosotros tenemos que tener. Papa Pablo VI lo dijo, ¿verdad? Por eso fue el concilio en Vaticano II. ¿Por qué? Porque dijo que la iglesia era iglesia viva, vive el Espíritu Santo ahí. Pero la persona se ha metido en la religiosidad, haciéndose idólatra. ¿Ven? Entonces se aparta de Dios en la religiosidad, ¿verdad? Porque tiene que cumplir de domingo, tiene que cumplir con una misa el domingo. No ama a Dios, ¿verdad?, sino tiene que cumplir, porque va a cumplir. ¿A poco no? Para hacer una obra. Pero eso ya no es. Ahora es la gracia. Nosotros tenemos que amar a la persona y estar presente donde el amado está. Eso es todo el mandamiento que se nos da. Ama a Dios, a Dios, ¿verdad?, con todas las fuerzas de tu alma, de tu mente y de tu corazón. No te vas a obligar a ir el domingo, vas a ir porque lo amas. ¿No? Ese es el mandamiento. Ama a Dios con todas las fuerzas de tu alma, de tu mente y de tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Vas a amar a Dios y vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué más mandamientos te dio? ¿Qué más? Nada más. ¿Verdad? Y también lo dice en otra parte, le dice al hombre, ¿verdad?, le dice, cumple los mandamientos, ¿verdad? Pero ¿dónde está? ¿Ya está derramado el Espíritu en el mundo? Todavía no. Por eso le dijo, cumple los mandamientos, ama, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? No mates, no robes. Así le dijo, no mates, no robes, ¿verdad? Pero le está repitiendo los mandamientos de Moisés, o sea, en la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque ellos estaban regidos ahí. O sea, Jesús todavía no moría y todavía no derramaba el Espíritu en el mundo, ¿verdad? Pero él les dijo a sus apóstoles, a los que le hicieron caso a él, les dijo, esperen lo que mi Padre les prometió. Ahorita les pregunto a ustedes, ¿verdad? Nosotros fuimos bautizados en la Iglesia Católica, pero nosotros tenemos que esperar la promesa que el Señor nos dio. Y en el momento cuando nosotros nos encontramos con Cristo, cara a cara, ¿verdad?, nosotros vamos a recibir ese Espíritu en nosotros. Y ese Espíritu va a vivir en la iglesia verdadera que soy yo. ¿Ven? El carisma va a vivir en mí. ¿Ven? Porque es una iglesia carismática. Pienso también, digo, bueno, antes de recibir pues al Espíritu, vivía yo con un Cristo crucificado. Ahora pues después de haber recibido pues ya no es un Cristo crucificado, es un Cristo vivo. El que vive. Dice, por ejemplo aquí, me dijo que vino a Juan para que lo bautizara, ¿va? ¿Por qué hizo eso Jesús? Ajá. Por un acto de humildad y por obedecer, ¿va? Tenía que, decía él, ¿va?, se dijo también en la palabra, se dice que tiene que ser sujeto a la ley, o sea, tiene que sujetarse a la ley para cumplir la ley y darle la perfección a la ley, ¿va?, a la perfección. También dijo que él no vino a quitar nada, ¿verdad?, de la ley, ni a abolir nada de la ley, sino a darle plenitud a la ley, ¿verdad? O sea, la ley de Dios, ¿cuál es? La ley de Dios no son los 600 y tantos, 600 y feria que tenían los judíos, ¿verdad?, estatutos ahí, no son esos. La ley de Dios son 10 mandamientos en unas tablas de piedra. Esa es la ley de Dios, ¿verdad? Él dijo, primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no matarás. Segundo, no jurarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y madre. Quinto, no matarás. Están estipulados en unos mandamientos, en unas tablas de piedra. Esos son los que Jesucristo vino a decir. No viene a decirnos los demás, porque los demás no son de Dios. Los demás el hombre los hizo. El hombre hizo
que si te roba esto, hizo una ley, ojo por ojo y diente por diente. ¿Verdad? Esa es la ley del más fuerte, esa es la ley del poderoso aquí en el mundo. ¿A poco no? Porque yo tengo la ley por el mango, yo puedo castigar a este, yo puedo condenar a este, y por eso sacaban del pueblo a todos los inválidos, a todos los ciegos, a todos los sordos, porque esas personas eran pecadoras y por eso estaban así. ¿Verdad? Por eso le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, su padre, su madre o él? Y le dice Jesús, no todos, ni su madre ni él pecó. Muchos nacen así para que se vea la gloria de Dios. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? El pecador no está enfermo a veces por pecador. ¿A poco no? ¿Ven? El pecador, hay niños que nacen discapacitados. ¿Y a poco esos pecaron? ¿No? ¿Verdad? Pero están así porque algo insólito para el mundo se puede realizar en ellos. Como decimos en el tema pasado, el milagro. El milagro es una cosa insólita para el mundo, pero es normal en Dios. Es un milagro aquí en el mundo que suceda. Entonces le pregunta, le dice, ¿tú vienes a mí? ¿Tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Fíjense aquí, esto que está diciendo, lo que Juan me está diciendo a mí es que yo busco, en la lógica, yo tengo que buscar a Dios. Así se nos dice, tú tienes que buscar a Dios, tú tienes que encontrar a Dios, búscalo. Pero no es así como nosotros tenemos que buscarlo. Nosotros, dice, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Nos da la clave. La clave verdadera es que nosotros necesitamos ser bautizados por Jesús. Como estábamos hablando ahorita. Pero Él nos va a bautizar con su bautismo que Él tiene. El bautismo que Él trae, ¿cuál es? En el Espíritu. Juan lo dice, atrás de mí viene otro bautizando en el Espíritu. O sea, nosotros tenemos que dejar que Jesús venga a nosotros, verlo cara a cara, para que nos bautice en nuestro espíritu. Él no va a venir a bautizarnos en nuestra naturaleza, en nuestra carne. Va a venir a bautizarnos en el Espíritu, porque es el lugar donde es infinito, donde puede poner la sabiduría, donde puede estar las cosas de Dios, el plan de Dios en el Espíritu. Entonces, es infinito en ese lugar. Nosotros somos finitos en la mente. En la mente tú no puedes meter a Dios completo, no se puede, porque no cabe. Te revienta, te deja las dudas. Por eso tanta gente, no es que yo tengo esta duda aquí, tengo esta duda acá, porque todo está aquí en su mente. ¿Ven? No en el Espíritu. Y el Espíritu, el mismo Jesús lo dice, es libertad. O sea, cuando tú despiertas espiritualmente y que sientes el encuentro personal con el Señor en ti, ¿verdad? No tienes dudas jamás ya. ¿Por qué? Porque tú ya estás viendo al Espíritu cara a cara. ¿Ven? Tú sabes que ese Espíritu es verdadero, que no hay dudas más en ti. Pero si tienes dudas, entonces quiere decir que tú todavía no estás en el Espíritu. O sea, crees que ya, pero todavía no. ¿Verdad? O sea, si encuentras el Espíritu, ¿verdad? No te digo que ya mañana o pasado mañana ya vas a saber todo. No. ¿Verdad? Simplemente te tienes que empezar a dejar guiar por Él. Y una vez que uno se deje guiar por Él, ¿verdad? Uno va a empezar a presentar los frutos que vienen del Espíritu. ¿Verdad? Porque dice que dentro de la planta, cuando tú siembras la semilla, la plantita se abre, el grano se muere y deja salir una plantita, ¿verdad? Un tronquito. Esa plantita se empieza a levantar y de la semilla muerta, ¿verdad? Empiezan a salir raíces para agarrarse de la tierra y empieza a comer de la tierra, ¿verdad? Pero el ya murió, la semillita ya está muerta, pero dio una vida, ¿verdad? Dio una vida. Entonces, cuando esa semillita, ¿verdad? Come de la raíz, los nutrientes de la tierra pasan a través de la raíz y llegan al arbolito, toda la savia entra dentro del arbolito. Nosotros no podemos verla, ¿verdad? Porque si tú cortas una rama, de todos modos no la vas a ver, ¿verdad? Pero la savia llega desde la tierra hasta arriba en la plantita y se va esparciendo por donde quiera. ¿Qué quiere decir eso? La vida está dentro de la plantita, no fuera de la plantita.
está dentro de la plantita. Lo mismo en nosotros. En nosotros está la vida, dentro de nosotros nos levantamos y nos movemos, pero dentro de nosotros está la fuerza, lo que nos levanta. Si nosotros nos quedamos dormidos y tirados, no hay fuerza, es material, todo es material, está ahí, ¿verdad? Pero si nosotros nos levantamos, nos movemos y andamos caminando para allá y para acá, dentro de nosotros está la vida. La estamos tomando en nuestra raíz, está levantando. Pero ¿qué pasó? La semilla se murió, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que morir, ¿verdad? Nos tenemos que morir, nuestra semilla tiene que morir para darle la verdadera vida a nuestro ser, ¿verdad? La verdadera vida que Dios nos da, ¿verdad? Porque Él mismo en sus palabras nos dice, el Espíritu es vida, ¿verdad? Nosotros queremos buscar la vida en la naturaleza humana, cuando no está ahí. Nosotros tenemos que buscar la vida donde Jesús nos dice que está la vida. Si Él nos dice que está en el Espíritu la vida, entonces nosotros tenemos que buscar en el Espíritu Santo. ¿Ven? Y el Espíritu es vida. Pero la persona que dice estar en el Espíritu, ustedes pueden verle que no es vida. Si esa persona, sus frutos que está sacando en ese momento, ustedes ven que alaba al Señor y baila. Pero el fruto, cuando no está haciendo eso, el fruto es otro. O mismo puede darse uno cuenta cuando el fruto está saliendo de él en ese momento. No es el fruto que está hablando, es otro fruto, porque la savia que está dentro de él, lo que está dentro de él, no es el espíritu. O sea, la savia no es espiritual, es lo carnal. Y lo carnal está llenando el ser. Entonces no puede dar vida. ¿Ven? Por eso cuando uno enseña uno en el Espíritu, la persona puede sentir la vida, fluir a través de la palabra, porque la vida en la palabra es el Espíritu. Por eso todos decían, tienen que predicar con el poder, ¿verdad? Con el poder del Espíritu, el poder de Dios, porque Él es Él el que penetra el corazón de la persona. ¿Ven? Entonces por eso le llama espada de doble filo. ¿Verdad? Porque penetra. Pero aquí, por ejemplo, dice, yo soy quien necesita ser bautizado por ti. ¿Qué dice Juan? Juan se reconoce menos que Jesucristo, ¿verdad? Pero nosotros nos reconocemos más que Jesucristo algunas veces, ¿verdad? Decimos, no, pues ya Jesucristo habita en mí, ahora todos estos, si no se convierten, voy a ordenar que caiga fuego del cielo, como los apóstoles, ¿no? Y nosotros tenemos miedo, ¿verdad? Nos entra el temor de que esas personas se pierdan. ¿Ah? Porque así no lo pone Satanás. O sea, Satanás va a actuar conforme tú te vayas desenvolviendo. ¿Va? En el primer momento Satanás te va a decir, no es cierto, no te entregues, no tengas. Pero cuando tú te entregas, entonces va a buscar la forma de depravar lo que ya lograste. Te va a decir, bueno, ahora ya te entregaste, ahora tú tienes que dejar todo lo que se opone a Cristo. Si tu esposa no cree, déjala. Si tus hijos no creen, déjalos. Él dice, deja todo y sígueme. Te empieza a depravar en la palabra. O sea, tú tienes que estar despierto en el Espíritu, porque después que el Espíritu empieza a vivir, cuando tú ya te despertaste, el Espíritu te empieza a decir, cuando tú ya estás calmado, solo, el Espíritu te empieza a decir, la palabra de Dios de aquí o te la trae a tu corazón y entonces tú empiezas a vivir de la palabra, ¿no? ¿Sí le entienden a él? Sí. Porque es fácil, ¿verdad? Uno entregarse al Señor y creer que uno está haciendo las cosas. Aquí dice, por ejemplo, dice, tú eres el que tienes que, ¿verdad? Tú ven a mí, dice Juan, tú vienes a mí, dice, yo necesito ser bautizado por ti, o sea, le dice, tú vienes a mí, o sea, Juan, ¿verdad? Juan se reconoce menos que Jesús, pero nosotros no queremos, nosotros vamos tras de Jesús, o sea, nosotros vamos a ir buscando la obra para que Jesús nos alabe. ¿Ve? Que Jesús se siente orgulloso de lo que nosotros estamos haciendo. Ese es el pensamiento de la persona. ¿Ven? Por eso es tanto anunciar quién hace más, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hacen una obra y la anuncian, ¿verdad? Yo puse tanto, yo hice esto, yo hice el otro, yo hice el otro, ¿verdad? Ahí está una obra que es carnal, no es espiritual. La obra espiritual no se anuncia ni se ve. ¿Verdad? Por eso les digo que nosotros tenemos que renovar. Se tiene que renovar la iglesia, porque si no se renueva la iglesia, entonces va a permanecer en lo que viene siendo la muerte, creyendo que es vida. Y en vano el Espíritu viviendo en la iglesia, porque el Espíritu está ahí todo el tiempo. ¿Ven? Desde hace 2000 años hasta ahorita. Es la persona la que se está apartando, queriendo servir a Dios, cuando Dios vino a servirnos a nosotros.
¿verdad? Pero qué difícil es encontrar eso, ¿verdad? Para la persona soberbia, para la persona que dice, no, no es así, que es así como tiene que ser. ¿Verdad? Es muy difícil que la persona doble la rodilla, ¿verdad? Pero no puede entender lo que viene siendo espiritual. Dice Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. ¿Ven? ¿Qué le dijo? Deja que hagamos así por ahora. Ya después, entonces, vamos a hacer las cosas con la gracia. Ahorita como está, ahorita es la ley, la tengo yo que obedecer hasta la muerte. Si yo no obedezco la ley hasta la muerte, entonces yo no puedo venir a hacer la obra de Dios, ni la obra de mi Padre. Pero yo la tengo que obedecer para poder darle la plenitud que la ley tiene, ¿verdad? Porque los mandamientos, si ustedes se ponen a pensar, todos están para amar a Dios y al prójimo. ¿A poco no? Porque dice, estos 10 mandamientos se encierran en 2, en servir y amar a Dios. Así dice nuestro catecismo, ¿no?, de la iglesia. Pero muchas veces pues la persona se mete nada más en lo que viene siendo la conducta. Vamos a decir, el catecismo de nuestra iglesia católica, ¿qué hace con nosotros? El catecismo de la iglesia católica nos educa, ¿verdad? Nos da una forma de vida, ¿verdad? Para que nosotros podamos vivir dentro de la ley de Dios, de lo que Dios manda, ¿verdad? Ese es nuestro catecismo, ¿verdad? Pero esa doctrina, fíjense lo que es una doctrina. La doctrina es una forma de vida, ¿verdad? Es una doctrina, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos metemos esta doctrina sin tener ese encuentro personal con Jesús, esa doctrina nos va a meter ¿dónde? En la ley. Por eso ahorita pueden hablar a las personas como dicen de los mandamientos, que tienes que cumplir los mandamientos. Pero ellos se refieren a todos los mandamientos, ¿va? ¿Eso qué es? Cuando te dicen, no tienes que cumplir todos los mandamientos. ¿Qué cosa es? Es una esclavitud, ¿va? Porque tú, cuando estás observando el mandamiento, tú estás tratando de no hacerlo. ¿Y dentro de ti qué hay? Hay un temor, ¿verdad? Un miedo a caer, porque tú vas a caer y vas a perder a Dios según tú. ¿A poco no? Esa es la ley, ¿verdad? Tener temor, ¿verdad?, de hacer una cosa. Esa es la ley. En el Espíritu ya no está eso. En el Espíritu ya no tienes temor de hacer una cosa, ¿verdad? Pero para liberarte en el Espíritu va a ser un proceso, poco a poco, ¿verdad? Tú a veces vas a ver que ya te metiste otra vez en la ley, pero luego tú te tienes que aceptar tu error y regresarte, ¿verdad? Y ver a Jesucristo, ver el camino que Jesucristo te marcó, ver a Jesucristo levantado, resucitado, a Jesucristo aquí presente, que en todo momento te va a dar la mano para que nos levantemos, ¿verdad? Porque toda nuestra vida fue una vida de religión, fue una vida de ley, ¿verdad? ¿A poco no? La verdad, sí, yo así la tenía. Yo tenía una vida que mis padres me enseñaron de ir a misa, de que no hagas esto, de que no hagas esto otro, de que ya hiciste esto, ya pecaste. Todo eso me enseñaron, ¿verdad? Y siempre en todo momento se estaba observando al pecador, ¿verdad? El otro era el pecador, tú no, pero el otro sí pecaba. El otro decías, no, quién sabe quién lo va a perdonar. A otro le decías borracho, pero tú tenías la de esta aquí. ¿Tú eres borracho también? No, nomás es una cerveza, nada más es una caguama, nada más es una botella. Yo no soy borracho, ¿verdad? Pero sí eres alcohólico. ¿A poco no? Yo lo reconozco ahorita, yo soy alcohólico. Me voy a hacer alcohólico hasta que me muera. ¿Ven? Hasta que me muera voy a dejar de ser alcohólico, porque soy alcohólico de naturaleza. O sea, ese error yo lo tuve, ¿verdad? Ahí fue donde estuve esclavizado, ahí es donde puedo caer, ¿verdad? Pero ahorita ya no, ¿verdad? Porque ya me liberé en el Espíritu, soy libre, ¿verdad? No le tengo miedo al pecado, no le tengo miedo al vicio, no le tengo miedo a nada, ¿verdad? Porque cuando tienes miedo es cuando Satanás te ataca. Dice el Señor, no tengan miedo, no temas, no tengan miedo, no temas, así dice, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que liberarnos espiritualmente para poder servir a Dios, ¿verdad? Si no te liberas espiritualmente, tú no puedes servir a Dios, ¿verdad? Porque vas a tener otros dioses en vez de Dios,
¿Cuál es el Dios que el religioso adora? ¿Cuál es el Dios? Dios castigador. Ellos tienen un Dios diferente al Dios de nosotros, a los carismáticos. Nosotros los carismáticos adoramos un Dios amor. Ellos adoran un Dios justicia. ¿Ven? ¿Por qué? Porque en la ley todo es justicia. En la ley todo malo tiene que ser aplacado y tiene que ser juzgado. ¿Verdad? Todo malo tiene que ser así. ¿Ven? Pero nosotros en el Espíritu nosotros tenemos un Dios que perdona, un Dios misericordia. Lo podemos, ¿verdad?, experimentar. Somos personas levantadas en el Espíritu, con el Espíritu. Vivimos en el Espíritu. Ya no vivimos en nuestra naturaleza, vivimos en el Espíritu. Ahora, por ejemplo, si se pueden dar cuenta, todos los temas que hemos estado dando casi ya vienen siendo puro Espíritu. Ya no se habla más que del Espíritu, ¿verdad? De una forma y de otra forma y de otra forma, pero estamos metiéndonos en el Espíritu porque esa es la vida. Y el Espíritu nos va a ir mostrando toda la vida, que es en realidad la vida en el Espíritu, en este mundo. Desde antes de que Jesús viniera, también era una vida en Dios. ¿A poco todo el género humano nacía de la tierra? No, era Dios. Dios vivía en esa persona porque Él le dio un soplo de vida. ¿Verdad? Lo que vino a hacer la palabra de Dios en la venida de Jesucristo, vino a darle plenitud a la palabra de Dios. Vino a ¿cómo se dice? No a transformar, vino a regenerar, no a regenerar, a regresar todo a como era. Así. ¿Ven? Desde el principio, ¿ustedes creen que Dios no amaba al mundo? Sí lo amaba. Desde el principio nos amaba también a nosotros con ese amor eterno, pero el mundo se fue deformando por la desobediencia. Entonces todo se empezó a deformar y todo se empezó a ir. No conociendo a Dios, todos empezaron como dicen, a imaginarse a Dios como era. Pero en realidad era un sentimiento humano, porque la persona pensaba, ¿verdad?, que no, ese ya quedó mal con Dios, ahora Dios lo va a castigar. Por eso ya ese sentimiento salió, ¿verdad?, de que en vez de ser justicia, estaba encerrado atrás de la justicia la venganza, ¿verdad? Y la venganza no es del Espíritu. ¿Ven? Entonces todo fue depravado. Pero ya eso ya está, ¿verdad?, fuera del tema que estamos tratando ahorita, ¿verdad? Dice, Juan le respondió, deja que hagamos así por ahora, de este modo cumpliremos todo como debe hacerse. ¿Ven? De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Jesús se somete a la ley y a cumplir una ley para poder darle libertad, ¿verdad? Liberarla, ¿verdad? Liberar la ley de Dios, liberar la ley de su Padre, la que Él puso aquí como amor para el hombre, liberarla de todo lo que tenía, ¿verdad?, de toda la esclavitud que llevó a tanta gente esclavizada, ¿verdad? Ahora, díganme, ¿la ley se terminó el día de la muerte de Jesucristo o hasta ahorita está? Hasta ahorita, ¿verdad? Pero tenía que haberse muerto ahí. ¿Ven? Porque Jesucristo murió y resucitó una nueva vida. Jesucristo trajo una nueva vida al mundo, una nueva generación al mundo. Dice un nuevo mundo, una nueva tierra, unos cielos nuevos. ¿Ven? Desde hace 2000 años. Pero alguien, ¿verdad?, alguien trajo lo antiguo y lo puso adentro. ¿Ven? Por costumbre. Es como, por ejemplo, nosotros también, en nuestra familia, a nosotros nos enseñaron una ley. ¿Ven? Pero ahorita yo estoy descubriendo un espíritu y el espíritu es bien libre. Yo no me tengo que sujetar a nada. Yo soy libre en el espíritu. ¿Ven? En el principio sí me daba temor decir, bueno, por esta libertad que se experimenta es una libertad insólita. Puede ser malo, ¿verdad? No, es el demonio que está diciendo, no, ten temor, ¿verdad?, de que te sientas libre, porque tú no puedes ser libre. Pero el Espíritu nos dice, Jesús nos dijo, Él los llevará a la verdad completa y Él les dará la libertad, ¿verdad? Mi espíritu es libertad, ustedes van a ser libres completamente. El Hijo de Dios es libre completamente. ¿Ven? Nosotros queremos ser hijos de Dios, vamos a ser hijos libres. ¿Ven? Se nos tiene que ver la libertad. Que te quieran amarrar, no, ¿sabes qué, mi hijo? No, ¿verdad? Yo ya no estoy amarrado.
No, pero tú tienes que. No, perdóname, ¿verdad? Pero y no me observes, ¿verdad? Me decían pues también, ¿Ah? me dijeron, oye, ¿es este poco tu hija va con su novio a la iglesia? No, sí. Pregúntale al padre a ver si eso está bien hecho. Digo, yo no tengo por qué andarme. Yo soy libre y de ahí más no tengo nada que ir a hacer. Amén. No, pero que cómo. No sé yo nada de eso. O sea, no te preocupes si no sufras, ¿ah? Porque tú estás sufriendo, ¿ah? No te preocupes. Mi papá, entonces, si algo, no, pues que yo soy libre, yo no tengo que andar yendo a preguntar que esto me dijeron, mire, no, yo no sé nada de eso, yo soy libre, lo que busco yo es mi En otro caso, libertad. él es el que tiene que ir a preguntar. Sí. Yo tengo una duda, yo soy el que tengo que ir a preguntar. Y no, y me insistía en que fuera a preguntar, le dije, no tengo nada que hacer. Y ahora dense ustedes cuenta, ¿va? Dense ustedes cuenta. Ahorita todo lo que estamos hablando, ¿va? ¿Cómo ven? ¿Es verdad o no? Es verdad. ¿Es verdad? ¿Ven? Eso es la verdad porque hace 2000 años el Señor nos liberó. Si no, ahorita, ¿verdad? Hubiéramos dicho, fracasó Jesucristo. Pero no, nos liberó. Así como nosotros estamos experimentando libertad, eso fue la libertad de los santos. ¿Ven? Pero al santo lo quieren subir hasta allá arriba, cuando fue uno igual que nosotros aquí. ¿A poco no? Descubrió el mismo espíritu que yo descubrí ahorita, que yo estamos descubriendo todos, ese mismo espíritu que ellos tuvieron. ¿Ven? Lo que ellos descubrieron, nosotros los descubrimos también ya. ¿Ven? Entonces, ¿qué más nos queda? ¿Verdad? Más que hacernos santitos, ¿verdad? Como dice un padre, dice, llega la señora, dice, pero siempre tiene uno que reconocerse pecador, dice, ante los ojos de Dios. ¿Verdad? Llega la señora ahí y se empieza a confesar, dice, conmigo. Y me dice la señora, ay padre, pues no sé por dónde empezar. Y yo le digo, pues empiece por el principio. No, pero es que usted cree, padre, que pues creo que ni tengo pecados. Yo voy a la misa siempre, yo estoy rezando mi rosario, creo que yo no tengo pecados. Y si me salí del confesionario y le hablé se llama Martín, ¿quién sabe cómo se llama el sacristán? Ven para acá. ¿Y qué? Y la señora se me quedó viendo. Dice, quita la Virgen de ahí, vamos a subir a la señora ahí. ¿Verdad? Porque digo que no tenía pecados. ¿Verdad? Y esa es la persona farisea. ¿A poco no? La que dice que no tiene pecado es la persona farisea. ¿Ven? Porque nosotros por naturaleza somos pecadores. ¿Ya? Desde que nacemos, desde que eres concebido en el vientre de tu mamá, ya estás siendo pecador. Porque aquí dice, concebido fui pecador, concebido en el vientre de mi madre, ¿no? Ya soy pecador. Pero sí, ¿te acuerdas cuando nos estaban dando un tema y que dijo que era mentira, que nosotros pues decíamos que en el vientre de la mamá éramos pecadores y que tenemos una mancha y que eso era mentira? O sea, entonces, ¿cómo? Ok. ¿Sabes? Ahí son de uno en veces. No es que él dijo, así como dice ahorita, pues, que somos pecadores. Y él dijo que no, que era mentira, que se olvidaran, que no éramos pecadores. Que no veníamos esa pues, o sea, el pecado. Ok, mira, aquí en una cinta dice Jesús, ¿va? En su evangelio, no te voy a decir palabras mías, sino las de Jesús, ¿va? Dice en su evangelio, dice, yo vine por los pecadores, ¿va? Si no hubiera pecadores en el mundo, Jesús ya desde entonces, ¿va? Ya hubiera venido, ya hubiera transformado el mundo, ya se hubiera, ¿va? El pecador, desde el principio, cuando Adán cayó, nosotros caímos con Adán. Somos pecadores por naturaleza. Por eso en el Salmo lo dice. En el Salmo dice, concebido fui pecador. O sea, ¿por qué pecador? Porque la desobediencia de un hombre nos metió la desobediencia a todos. Ni modo que digamos que nosotros no somos desobedientes, ¿verdad? Somos desobedientes por naturaleza y ustedes pueden reconocer. Ahorita yo no voy a decirles, a adivinarles, pero ustedes van a sentir en ustedes lo que yo les voy a decir. ¿No han sentido algún día que ustedes quieren hacer algo bien y se les adelanta el mal? ¿Ven? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está acostumbrada a desobedecer. Y no vamos muy lejos, ustedes siéntanlo en ustedes. O sea, no les estoy diciendo algo que no estamos sintiendo. O sea, yo lo siento en mí, porque ahorita estoy dando la palabra de Dios, más de repente, ¿verdad? Hago cosas que no deben de ser, ¿verdad? Pero
¿qué me queda? Reconocerme la miseria que soy nada más. ¿Ven? Porque el Espíritu de Dios es de Dios. ¿Ven? Me lo puso en mí para que yo viva en Él, así con mi miseria como yo soy. ¿Verdad? Entonces me voy a reconocer que yo soy un desobediente y el único que va a obedecer es el Espíritu. Entonces yo me tengo que vivir en el Espíritu, por eso dice, Él te va a guiar, porque si tú te guías, tú guías al Espíritu, entonces vas a estar en la misma porquería. ¿Verdad? Pero, o sea, por eso les digo, ¿verdad? La persona espiritual va a decir espiritualmente, la persona que no es espiritual va a meter la duda en los corazones, como por ejemplo en Rafa, lo guardó, ¿verdad? Pero si hubiera sido verdad, él ahorita hubiera dicho, ¿sabes qué? No es verdad lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Pero sin embargo ahorita lo sacó, ¿por qué? Porque ahí estaba, no se lo había comido, ¿ven? No se lo había comido porque el Espíritu no se lo come, ¿verdad? Pero Jesús en su palabra dice, yo vine por los pecadores, no vine por los justos, no hay ningún justo. Después en otro lado también dice, uno pecó, que fue Adán, todos pecaron hasta que se venga pero uno obedeció, todos son obedientes en el Espíritu, ¿verdad? Pero lo de Adán sigue, ¿verdad? No se va a quitar. Si se fuera a quitar, entonces Jesús le hubiera dicho al inválido, avienta esa camilla a la fregada por allá de una patada. Pero no, le dijo, llévate tu camilla, porque tiene la naturaleza caída. Y solamente la persona que empieza a servir al Espíritu y vivir en el Espíritu y estar con el Espíritu, con el encuentro personal con Jesucristo, nos damos cuenta de lo miserable que somos. Porque yo me he dado cuenta de la miseria que soy. De veras, a veces hasta me pongo a chillar, ¿verdad? Porque digo yo, Señor, no, yo digo que te amo y ahí voy con la mano, con el puñal a clavártela y no puedo detenerla. No puedo. Por más que digo, lo amo, voy con la mano a darle la bofetada. ¿Ven? Y no puedo detenerla y Dios lo sabe que no lo puedo detener. ¿Ven? Y después, ¿qué me queda? Decirle, Señor, ya te ofendí, ¿verdad? Pero tú viste que yo no lo quería hacer, pero se me fue ahí te ofendí, ¿verdad? Él dice, reconociste tu pecado. O sea, tú no eres nadie muy superior ni superhombre, porque el Espíritu habla por ti, no eres así. Tú antes, al contrario, tienes que hacerte todavía, bajar a todo lo que es tu naturaleza para que te reconozcas delante de los ojos de Dios. Juan, fíjate lo que estaba haciendo Juan. Juan estaba anunciando a Dios, al Hijo de Dios, qué iba a pasar. ¿Cómo se siente esa persona que viene a anunciar a un rey? ¿Va? Aquí en la tierra va a venir el presidente y hasta los echa para allá. No se pase. Ponen una línea ahí, ¿a poco no? Y se creen bien acá, peor que el presidente. El presidente luego anda agarrando a las gentes. Eso ni siquiera, ¿verdad? Porque tienen acá arriba que ellos están sirviendo al presidente. Juan no. Juan se bajó más de lo de Jesús, ¿verdad? Juan reconoció a Jesús, pero sin embargo él no dijo, yo te estoy anunciando a ti, ¿verdad? Yo soy más importante que tú. No. Él era su primo, pero ni así, ¿verdad? Él no dijo, soy más importante que tú. Antes reconoció lo que Jesús vino a hacer, ¿verdad? También su mamá de Juan, cuando él estaba en su vientre, reconoció a la madre de su Señor. Entonces ella está reconociendo que hay un ser más superior y es lo que nosotros tenemos que sentir y hacer. Pero nosotros nunca, de eso les digo una cosa, nunca aquí en el mundo vamos a poder ser, ¿verdad?, una persona perfecta. No se puede. ¿Ven? Sí, porque yo te digo, eso pues que dijo ese don Esteban, yo lo traigo en mi mente porque es lo que dicen mis hermanos, los aleluyos, que ellos no sé qué, pues me dicen a mí, bueno, ¿y tú por qué bautizaste entonces tus niñitos? Porque son pecadores. Y dicen, no, ¿cómo van a tener pecado los niños recién nacidos? Y yo le dije, porque vienen del pecado, o sea, ellos están haciendo el pecado. Entonces don Esteban también me contrapuesto que dije, no es mentira, entonces dije, a lo mejor entonces sí los aleluyos me están diciendo, pues, o sea, ¿verdad? Porque ahí en la misma iglesia no te meten en veces que no te explican bien las cosas, como le estoy diciendo. Yo lo traigo en mi cabeza y dice, ¿cómo? Entonces estos en veces me agarran y me dicen, no los bautices, que ya los niños tienen que ser bautizados grandes cuando ellos hagan pecado. Y en la iglesia me dicen que no, que venimos del pecado. Y que si él dijo, y entonces te dije a mi señora, pues es que a veces también él tiene errores. Y digo, bueno, pero después tiene que decir, ¿saben qué? Esto, no lo, ¿verdad? Como dices, tú no estás explicando si está bien, te estoy entendiendo. Y también le entendí a él. Lo que yo dije, no creo lo que él dijo, que no somos pecadores, que no tenemos mancha. Si, porque una vez en el retiro ahí en Ogden,
Cuando fuimos aquí, ¿te acuerdas que digo que Víctor andaba así? No, es que también dijo el Señor que en una parte del Eliseo, no sé qué parte de la Biblia, que dice, desde el vientre de tu madre eres pecadora. Entonces, bueno, ¿tú por qué dice Esteban que no? Que estamos equivocados, que eso es mentira, ¿sabes? Donde te pides tú en tu cabeza. No como a lugar de la iglesia, no, sino, dices, bueno, ¿por qué lo dijo? Él está diciéndolo, que es el que está dando el tema y que sabe. Y acá mis aleluya me dicen también lo mismo que él, que no tenemos pecado, que no los bautizan en niñitos porque no tienen pecado. Entonces, o sea, no que no nos haga caso, sino es como que te da vuelta la cabeza. No, nunca dudé yo de la iglesia, no, sino nomás te digo, yo quería andar así. Y fíjate, diciendo un día que Adrián está platicando, le voy a decir entonces, a ver, explícame bien cómo está para yo quitarme eso de mi cabeza, porque lo traban, no para desatar la iglesia, pero sí como que anda. Era, por ejemplo, para que entiendas mejor, ¿verdad? Jesucristo vino, ¿verdad? Porque el mundo era un desobediente, ¿verdad? Por eso Jesucristo viene obedeciendo hasta la muerte, obedeció a su Padre hasta la muerte para meter en obediencia a la generación, ¿verdad? Al mundo. Pero Él dio una orden, ¿verdad? Es una orden. Le dijo a sus apóstoles, vayan y enseñen como yo les enseñé a ustedes. Y también les dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la orden que Jesús dio. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice que el bautizar quiere decir sumergir, ¿verdad? Entonces, bautícenlos, ¿verdad? Él está dando una orden de que lo sumerjan, a esa persona que la sumerjan en el agua, ¿verdad? Dijo una orden, sumérjanla, ¿verdad? Porque el día del diluvio fue sumergida el muerto, quedó abajo, ¿verdad? Del agua. Entonces, la iglesia va a sacar ese muerto del agua. Y cuando él sale del agua, ¿verdad? Ya es un vivo, porque se le va a dar el Espíritu de Dios y va a vivir. Por eso nosotros bautizamos a nuestros hijos chiquitos, porque si no los bautizamos, entonces nosotros no mostramos amor por ellos. Nosotros queremos la vida eterna para ellos, y el Padre lo dice. ¿Qué piden para su hijo? El bautismo, ¿verdad? El bautismo, así decimos, la fe, ¿verdad? Para nuestro hijo, ¿verdad? Porque la fe es lo que el Señor nos dejó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo bautizamos? Simplemente porque dice que antes era una circuncisión para entrar en el pueblo de Dios, ahora es un bautismo para ser pueblo de Dios, ¿verdad? Si la persona no tiene pecado, ¿verdad? Como dijo Juan, si dice que no tiene pecado, nos engañamos. Fíjate lo que dijo Juan. Juan era un discípulo que Dios llamó, que tuvo con Cristo, ¿verdad? Con Cristo para allá y para acá, y Cristo les dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que se les dijo. Así dijo, ¿verdad? Por la palabra que se les dijo, ustedes ya están limpios. Pero Juan, en su carta, dice que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces, él que ya sentía la gracia hubiera dicho, no, todo el que crea y el que tenga el bautismo ya no es pecador, ¿verdad? Ya no es pecador. Juan lo hubiera dicho ahí, pero Juan no lo dijo. ¿Por qué? Porque él estaba reconociendo de la miseria que es el humano. ¿Ven? La verdad, somos unos miserables. ¿Ves? Porque nosotros, ¿verdad? Nos sentimos con tantito y queremos humillar al otro. ¿A poco no? Y nosotros queremos pasar por encima del otro. Nosotros nos queremos creer superiores al otro, cuando somos uno solo. ¿Ven? Entonces, por eso dice que uno obedeció y uno vivió, todos vivieron. Uno murió, todos murieron. Uno pecó, todos pecaron. Así dice. Uno pecó, todos pecaron, ¿verdad? Pero ahorita, ¿verdad? Jesucristo puso el bautismo para formar parte en la iglesia. Si no es bautizado, no puede ser miembro. El Padre mismo lo dice. Cuando está bautizando, dice, un nuevo miembro ha entrado en nuestra iglesia, el nuevo miembro. Si nosotros no somos bautizados, entonces no estamos en la iglesia de Jesucristo. ¿Verdad? ¿Sí lo entendiste ahora sí? ¿Ves? Entonces, no podemos ser así. Entonces, si Juan era un discípulo de Jesús y era el discípulo amado, y si él dijo, ¿va? El que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo y es un mentiroso, la verdad no está en él. Entonces, yo creo esas palabras, ¿va? Y yo me cuido de mi pecado, ¿va? Porque mi pecado, si yo me macho, como dice, me amacho en mi burro y no me muevo de ahí, yo solito me voy a afectar, porque ¿verdad? Ahora, si tú crees, hazlo. Si no crees, tienes la opción de irte,
¿va? Si tú no crees que hay infierno, tú vas a tener una experiencia solito. O sea, como, por ejemplo, ahorita hace poquito se murió una persona del Pachuca, un portero que se llamaba Calero, ¿va? Esa persona, yo miré, bueno, ese día que fui allá a arreglar la banda, estaba las noticias, y yo estaba viendo las noticias, y decía, todos lloraron por él, y le hicieron se puede decir peregrinación, le hicieron una misa de cuerpo presente, y el padre andaba echando agua sobre el, ¿verdad? Ahí, todo eso, ¿verdad? Mucha gente le lloró y todo, pero yo dije, en este momento está ante Dios solito. ¿Ven? Ninguno de ellos, de todos los que están aquí, de toda la gente, de toda su fama, de toda su fortuna que tuvo aquí, está frente a Dios más que él solito. Y ahorita está teniendo una experiencia. Si él dijo que el infierno no existía, ahí está solito junto a Dios. Y él teniendo solito la experiencia de que si el purgatorio no existe, entonces él no va a ser salvado. Porque cuando se le dijo, ¿va? Está el purgatorio para que te purifiques, y si esa persona no hizo caso, va a decir, es tarde, ¿verdad? Porque tú tienes la opción de perderte o de salvarte, y no puedes echarle la culpa a otra gente. Abre tus oídos o ciérralos, ¿ven? Pero pecadores vamos a ser hasta que nos moramos. Sí, sí te entiendo. No, que yo traía pues eso de que le digo a don Esteban, es menos que parece que uno les diga. No, y luego se enoja, ¿ves? Usted está diciendo una cosa que no es, que aquí en la Biblia lo dice, entonces ¿por qué no está cambiando que eso? ¿Me entiendes? Ya. Ya te entendí bien. Dice, entonces Juan aceptó. Juan aceptó cuando Jesús le dijo. Jesús le dijo, hagámoslo así por ahora. ¿verdad? Y Juan aceptó. Juan no le retobeó a Jesús. Pero nosotros a veces sí pero ¿cómo? No, que no creo. ¿verdad? No creo eso. Eso no puede ser así. A mí me dijeron de una forma, a mí me dijeron de otra forma. Y si tienes muchas dudas es porque no tienes el Espíritu de la verdad. Nada más hasta ahí. Y si tú no te quieres salvar, no te salves, ¿no? ¿A poco no? Somos libres de hacer lo que nosotros queramos. Al último no tenemos que echarle culpas a nadie. Simplemente no escuchamos la verdad y ya. ¿Ah? Y luego dice, una vez bautizado Jesús, salió del agua. ¿ven? Ya salió del agua. Ahora también en otro lado, ¿va? En otro lado cuando la persona se convierte. ¿ah? La persona se convirtió, vamos a decir, Cornelio, ¿verdad? Se convirtió al Señor, oyó la palabra y se convirtió. Ese Cornelio ya estaba grande. ¿ah? Su esposa también, pues, una señora también fuera de lo que viene siendo la cristiandad. ¿ah? Pero yo me imagino que también tenía familia. Entonces toda su familia, ¿verdad? Ha de haber habido también niños. ¿verdad? Y dice la palabra que cuando Cornelio se convirtió, y se bautizó él y toda su familia. O sea, los niños chiquitos también fueron bautizados con ese mismo espíritu. ¿Ven? Entonces, si se bautizó él y toda su familia, ¿qué quiere decir? Que todos estaban pecando. Todos eran pecadores, aunque los niños estuvieran chiquitos. ¿A poco no? ¿Ven? Entonces, si no hubiera dicho, se bautizó Cornelio y su esposa y sus hijos todavía no, porque todavía no pecaban. ¿A poco no? Pero a todos, dice, toda su familia se convirtió y todos fueron bautizados y todos recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la fe de Cornelio. Y así lo hacemos nosotros. Por mi fe, mi familia va a recibir el Espíritu de Dios. ¿verdad? Por mi fe. Porque yo tengo fe y les doy a ellos la vida eterna. Si yo no creo, pues no creo. ¿verdad? Y voy a hacer en mi casa una casa de increyentes. Pero en la palabra dice, mi casa y yo servimos al Señor. ¿verdad? Le servimos al Señor. ¿verdad? Pero ¿cómo le vamos a servir? Una cosa es servir allá y otra cosa es servirle a Jesús. ¿Cómo le vamos a servir a Jesús? Él nos dice clarito cómo le vamos a servir. ¿Cómo le vamos a servir? Siendo testigos en el mundo de que Él vive y ya. Ese es el servicio que el Señor quiere en nosotros. Mostrando un espíritu vivo en nosotros. Mostrando ese espíritu carismático en nosotros. Ese espíritu que suscita dones. Ese espíritu que es libertad y no que yo lo agarre.
mostrando ese espíritu al mundo. Por eso dice, ustedes van a ser la luz del mundo, ustedes van a ser la sal del mundo, ustedes son, ¿verdad? Porque nosotros tenemos ese espíritu en nosotros y ese espíritu no se puede tapar. Ese espíritu se va a ver, ¿verdad? A muchos, dice, va a ser muchos de coraje, para muchos, ¿verdad? Pero para muchos va a ser gozo. O sea, ese espíritu los va a poner a todos contra todos, ¿verdad? Porque unos van a brillar más que otros, unos van a sentir, ¿verdad? Y van a creerse que son ellos, ¿ven? Cuando es el mismo espíritu. Pero aquel que esté en el mismo espíritu y que brille igualito, y que él brille más, pero que todo quiera que todos sus hermanos brillen igual que él, ese va a estar en la unidad en un solo espíritu. ¿Ven? Porque ese hermano va a ser porque el otro hermano brille más que él. ¿Ven? Y ese es el verdadero espíritu de Dios. Pero cuando alguien te dice, no, espérate, tú no, ya acá, ese no es el espíritu de Dios, ¿verdad? Porque el espíritu es el que construye la iglesia. El espíritu es el que hace la iglesia y él tiene la orden para llevar a la iglesia hasta el Padre. Entonces, él es el que da la orden, no cualquiera de aquí. ¿Ven? Él no calla a nadie. Dice Jesucristo, le dice, ahí andan afuera unos hablando de ti en tu nombre, echando demonios. Déjenlos. Si hablan en mí están bien, porque es mi espíritu. ¿Eh? ¿A poco no? ¿Ven? Entonces, ese es el espíritu de Dios. Pero si no es así, ¿verdad? Y si viene en su propio nombre y viene diciendo, yo soy, ¿verdad? Ese no es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios no se ve. El espíritu de Dios no acepta aplausos. ¿Ven? Entonces, dice, y vio el Espíritu de Dios que bajaba sobre él bajaba como una paloma y se posaba sobre él. ¿Verdad? Se posaba sobre él. ¿Ven? O sea, ¿quién se tiene que ver más? El espíritu. ¿Verdad que sí? Se tiene que ver más, ¿verdad? El Espíritu en ti porque se posa sobre ti. O sea, tu cara tuya se tiene que transformar, ¿verdad? En la cara de Jesucristo. Tu ser entero tiene que ser como Cristo me fue. ¿Ven? Si vive sobre ti, si te posa sobre ti, quiere decir que te va a tapar, ¿verdad? Te va a cubrir. ¿Ven? Pero no, nosotros queremos sacar las manos, son las de nosotros, ¿verdad? Queremos sacar las manos de nosotros. Acuérdense que la mano de Cristo, ¿qué hace? La mano de Cristo bendice, no golpea. La mano de Cristo, ¿verdad? Ayuda. La mano de Cristo da y no recibe. La mano de Cristo da y está siempre así, no está así. Pero vemos muchos, ¿verdad? Que decimos que tenemos el Espíritu y estamos con la mano así, ¿verdad? No me han dado nada, ya no les vuelvo a decir nada. No, ¿verdad? Nos afecta nuestra naturaleza, porque se nos dice a nosotros, no has sido aplaudido, ni te pelan ahí. Mejor vete, ¿verdad? No te hacen caso. Ese es el verdadero espíritu. Dice el Señor, no los van a repudiar. ¿Por qué? Porque ese es el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios vamos a pasar humillaciones. ¿Ven? Por el Espíritu de Dios no vamos a ser tomados en cuenta. Mi ego va a ser herido. ¿Ven? Voy a sentir que soy la oveja negra de ahí, ¿verdad? Que no me quieren. ¿Ven? Voy a sentirme despreciado. Voy a sentirme solo. ¿Ah? Pero fíjense, aquí cuando fue la iglesia, la primera iglesia, ¿qué hicieron los apóstoles? Salieron, ¿verdad? Empezaron a hablar en lenguas. Y no estaban encerrados, ¿verdad? Porque dicen que todo el mundo los oyó. Empezaron a hablar en lenguas, otras lenguas, y todos las entendían. Los que estaban ahí, decía que había partos, medos, de Mesopotamia y de donde quiera, no, ahí en esa fiesta. Pues todos empezaron a oír en su propia lengua las maravillas de Dios, ¿verdad? Las maravillas de Dios en su propia lengua, ¿verdad? Y fíjense, por ejemplo, esa iglesia era un espíritu derramado en esa iglesia con poder, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, ¿qué pasó en aquella iglesia en ese tiempo? Se convirtieron las personas y sanaban las personas, ¿verdad? Con esa iglesia sanaban las personas, ¿verdad? Pero se habla de milagros. Se habla de milagros, se habla de que el sordo oyó, de que el ciego vio, se habla de que el inválido se levantó, se habla de que el muerto salió de la tumba, ¿verdad? Y todo nos lo ponen en una materia, en esta materia, aquí en lo material,
en lo que ves, en todo lo que hay de material en el mundo, ¿verdad? Porque el milagro es algo material, en lo sobrenatural, ¿verdad? Pero material, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque muy pocas personas, ustedes pueden darse cuenta que estaba el Espíritu derramado, ¿verdad? Estaba el Espíritu derramado, pero pocas personas fueron sanadas. ¿Por qué no se habla, ¿verdad? ¿Por qué no se habla de que todos los que oyeron la palabra fueron sanados? ¿Por qué? Dice, porque no tienen fe. Fíjense nomás ahí, ¿verdad? La palabra que Pedro predicó, yo les aseguro que la escucharon casi todo el pueblo, ¿no? Todos la escucharon. ¿Cuántos se convirtieron? 3,000 nomás. De toda esa multitud, la palabra penetraba a los corazones y era aceptada por poquitos. ¿Ah? Y ahorita, por ejemplo, la palabra se habla y penetra en los corazones de un poquititos. Porque los demás están, ya lo sé, están llenos de soberbia como los que estaban allá. ¿Ven? Y ese corazón no va a aceptar a Cristo. ¿Va? Se les pasa que Cristo es resurrección, es un Cristo vivo, se les pasa, ¿va?, de que Cristo no actúa con soberbia. Y que todo el soberbio, ¿va?, dice que toda montaña tiene que ser allanada. O sea, no te creas montaña, ¿va?, no estés paradote allá, bájate, ¿va?, para que pueda ser sanado. ¿Ven? Pero en ese día la sanación, ¿va?, fue para 3,000 personas. Se sanaron 3,000 personas. ¿Ven? ¿Oímos de algún milagro ahí? ¿Va? Es la diferencia. ¿Va? ¿Los milagros dónde estaban? Por eso, pero ¿dónde estaban? Los milagros estaban en la gente que quiere ver algo para creer. ¿Va? Pero ese día Jesús ya estaba muerto. ¿Va? El hombre habló con la palabra que era recibida del cielo y la persona la aceptó en su corazón y esas personas se sanaron. Se sanaron completamente, o sea, esa palabra la sanó, ¿verdad? Pero las personas que estaban ahí, ¿verdad?, ¿dieron testimonio de que se habían sanado? ¿Verdad que no? Simplemente recibieron la palabra con amor y el amor la transformó a esa persona. ¿Verdad? Y si empezaron a seguir al Señor en su iglesia con amor, ¿verdad?, aunque hubieran tenido un pie que les dolía, con amor seguían al Señor y después ese dolor desapareció, ¿verdad?, porque ellos no quieren ver nada de sanación en su ser. ¿Ven? Esa es la verdad. ¿Ven? Por eso cuando hablan de sanación aquí y que dicen que el que tenga enfermedades que las traiga, ¿verdad?, tú no puedes creer hasta dónde estamos en la ignorancia. Y si no me sana, ya no. ¿Ven? Porque toda la gente tiene eso en ellos. Ellos no van a la iglesia porque aman al Señor, sino porque quieren que se les quite el dolor. Para eso van. Y si se me quita también ya estoy viendo que se me quitó. Exacto. No tienen ese encuentro personal con el Señor. No tienen ese bautismo en el Espíritu para poder amar a Dios verdaderamente. Sino se han metido en las órdenes, ¿verdad?, en una ley que esclaviza y en una ley que te va a tener siempre, ¿verdad?, en el tienes que, y si no tienes tantos puntos no entras en el cielo. Ya, está ahí. ¿No tienes obras? No puedes entrar al cielo. ¿Verdad? Entonces, dice, en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Se abrieron los cielos, ¿verdad? En ese momento se abrieron los cielos, ¿verdad? El Espíritu de Dios bajaba sobre un hombre, ¿verdad?, el que iba a ser ungido, ¿verdad?, para poder dar al hombre la unción, ¿verdad? Cada persona dice que tú, si tú no tienes no lo puedes dar. O sea, si tú no tienes amor, no puedes dar amor. Si tú no tienes odio, no puedes odiar. Si tú no tienes compasión, no puedes compadecerte. Si tú no tienes perdón, no puedes perdonar. Todo eso, ¿verdad?, tú lo tienes que tener para poder darlo. Y Jesús tenía el Espíritu, ¿verdad? Le fue dado el Espíritu de Dios para que Él ungiera
a las personas. Él ungió a 12 personas y a María, la madre de Jesús, en un día de Pentecostés. Los ungió. Se cumplió la promesa del Señor ungiéndolos, dándoles el Espíritu Santo a esas personas que estaban ahí, porque esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor fue santa y es santa desde entonces, porque el Espíritu Santo vive completamente en ese lugar. No se ha movido. Está en ese lugar. Por eso las personas cuando dicen, no, que la iglesia se corrompió, qué ignorante eres, hermano. Qué ignorante eres, porque si se dice todas esas palabras, el Espíritu Santo se corrompió. No puede corromperse porque es Dios. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad y es Dios vivo. No puede corromperse. Así es de que no digas incoherencias. La iglesia de Jesucristo está desde entonces hasta ahorita. Porque el Espíritu Santo la lleva, el Espíritu Santo la dirige, el Espíritu Santo trae gente a la iglesia con dones para que esa iglesia se levante. Si la iglesia está en tinieblas, que trae otras personas de ahí hablando para que esa iglesia pueda entender y pueda levantarse. Porque así es el Espíritu. Y trae de las piedras, dice, sacará hijos de las piedras. ¿Ven? De ahí saldrá la voz, de las piedras, si el hombre se niega a hablar. ¿Ven? Y pues de esta piedra que no hablaba ya anda hablando. ¿Ven? Entonces, dice que se abrieron los cielos, ¿va? Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, los cielos se van a derramar sobre ti. En el momento cuando tú tengas el encuentro personal con el Señor cara a cara, los cielos se están abriendo para ti. Tú vas a ver que del cielo baja, ¿verdad?, toda la corte sobre ti. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tú estás recibiendo al Rey de Reyes. Toda la corte viene con Él. ¿Verdad? En ese momento los cielos están abiertos. Esteban lo dijo y fue su muerte. ¿Verdad? Yo también vi los cielos abiertos y fue mi muerte. ¿Verdad? Porque tuve que morir a todo lo carnal. ¿Verdad? Pero es una vida diferente, es una vida hermosa en el Espíritu. ¿verdad? Entonces, el encuentro personal con el Señor nos bautiza en el Espíritu y nosotros, como dijimos en el agua, nos sumergimos en el agua para recibir el bautismo. Aquí es el bautismo en el Espíritu y nos sumergimos en el Espíritu para nadar en el mar de Dios y conocer a Dios desde adentro. ¿verdad? Ahora sí, no hay secretos para mí, no hay revelaciones para mí. Yo voy a nadar en Dios. ¿Verdad? Porque en su Espíritu, yo me voy a sumergir en su Espíritu y voy a conocer a Dios. ¿Verdad? Sumergiéndome en su Espíritu. Ese es el verdadero bautismo. ¿Verdad? Así es de que vamos a sumergirnos, ¿verdad? No nos queda más. Vamos a sumergirnos y a dejar de escuchar la ley. Vamos a sumergirnos en la gracia, porque se nos fue regalada la gracia un día, hace 2000 años, a una iglesia. La gracia está aquí para que nosotros seamos las personas diferentes, seamos una creación nueva, dice el Señor, una creación nueva nacida del agua y del Espíritu. ¿Ven? Nacidos del agua y del Espíritu. ¿Verdad? Porque nosotros somos las personas, el pueblo nuevo, la nueva Jerusalén, nosotros somos los que vamos a hacer la diferencia en el mundo. Nosotros somos esas personas que vamos a ir mostrando la luz de Cristo en el mundo. Nosotros somos esas personas que fuimos los elegidos para hacer la sal, para darle la vida al mundo, para que nos vea que Cristo vive y que está en nosotros. ¿Ven? Que luego a veces no nos calienta ni el sol, ¿verdad? Pero esa es la vida de Dios. ¿verdad? Esa es la vida de Dios. Y nosotros la queremos, vamos a sumergirnos verdaderamente en el Espíritu Santo. Porque he oído por ahí, dicen, ya tuve mi bautismo en el Espíritu, pero sigue sumergido. ¿Quién sabe en qué bautismo va? Porque no es el bautismo que si ya tuviese la vida, el bautismo en el Espíritu, deberías ya de empezar a dar los frutos, porque desde luego se empiezan a ver. ¿Ven? Desde luego, desde cuando tú te sumerges, luego se empiezan a ver y tenemos el ejemplo bien clarito. ¿Verdad? Y no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero dense cuenta y van a ver. ¿Verdad? Cuando él fue levantado, el fruto luego, al otro día, domingo, estaba ahí haciendo una cosa que nunca había hecho. ¿Verdad? Ahí están los frutos. ¿Ven? Entonces, luego se ven los frutos espirituales. ¿Verdad? Y sentimos en nosotros una satisfacción. ¿Verdad? No sentimos una satisfacción personal, ¿verdad? Y un gozo tremendo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo con amor. Pero cuando no lo hacemos con amor, nosotros queremos un aplauso o queremos una palabra de agradecimiento. Si no, dice uno, ya no le vuelvo a ayudar.
Y eso no es fruto espiritual. El fruto espiritual se hace y se olvida. No lo vuelve uno a recordar. Es con amor. Lo hizo, ya se me olvidó. ¿A poco no? Di algo, se me olvidó ya. No está uno. No, pues ahora me tiene que venir a lavar las patas porque yo ya hice bien harto por él. ¿A poco no? Tiene que venir acá aunque me apesten, me tiene que lavar las patas. Pero no es así. Todo dice el Señor que no lo pregones con trompeta. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que no se den cuenta. ¿No? Simplemente vive espiritualmente y vas a ver qué bonito es el amor. ¿No? Porque empiezas a amar verdaderamente. Y luego dice, al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, en el que me complazco. Fíjense nomás las palabras de Dios, ¿verdad? Las palabras del Padre. Dice que ese es su Hijo, el amado, en el que Él se complace. ¿Verdad? En Él se complace. ¿Y nomás fue Jesucristo? Díganlo. Yo quiero, ¿verdad? Yo quiero oír esas palabras. ¿Verdad? Yo quiero que Él me diga, ese es mi Hijo, el amado, en Él me complazco. ¿Verdad? Yo quiero oír esas palabras para mí, porque dice que el Hijo de Dios escucha esas palabras. Pero a veces escucha uno mejor al mundo y dice, ¿tú crees que va a ser? Tú cómo eras o cómo eres y no, el mundo nos quiere tapar, pues. Pero no lo va a poder lograr. ¿Verdad? Una vez espiritual uno, ya no escuchas al mundo. ¿Verdad? Porque ese es el poder de Dios. ¿Verdad? Y Él te ama tanto que te dio todos los medios. Te dio el mandamiento y te dio los medios para cumplirlo. Porque es Él el que lo va a cumplir. Tú no. Simplemente es Él. Yo en otra ocasión le hubiera dicho a esa persona, bueno, ¿y a ti qué te interesa de mi gente? ¿Tú qué te... Yo le dije, no, tú debes de pensar lo que tú quieras, simplemente no estoy atado ni sujeto a nada, soy libre y yo con mi libertad puedo. Pero vamos a dejar, ¿va? Vamos a tener eso en mente. Vamos a hacer que nosotros tenemos que oír esas palabras que el Señor nos diga. ¿Va? Sí. El Hijo amado en el que me complazco. ¿Qué quiere decir eso? ¿Va? Un hijo amado. ¿Va? Cuando la persona se siente amada, ¿qué hace? Se acerca más. ¿Va? Y ahí en la casa, el perrito, pues, el de nosotros, a veces lo corro por allá, pero de todos modos le hago una caricia y ahí viene y se pone un ladito de mí, ¿verdad? Luego siento bien caliente aquí en el pie, digo, y ya está ahí, ¿verdad? Aunque lo corra y le haga lo que le haga, pero luego le hago una caricia y está junto a mí. Ahora te imaginas, si yo siempre le mostrara el amor como Dios que es amor siempre, ¿verdad? Él iba a hacer, ¿verdad?, cosas que a mí me gustaran, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver qué es lo que le gusta al Padre, ¿verdad? Porque Él dijo, en el que me complazco. ¿Qué hizo Jesús? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que Jesús hizo para que el Padre pueda decir esas palabras de mí? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? ¿Verdad? ¿Qué me enseñó Jesús para que yo oyera las palabras del Padre? Este es mi Hijo amado. Simplemente dejarme amar por el Espíritu Santo. ¿verdad? Y una vez que yo me sienta amado y el amor que yo sienta dentro de mí, ese Espíritu me va a estar amando, yo voy a poder amar. ¿verdad? Porque tengo dentro de mí el amor más grande que puede existir, el amor eterno. ¿verdad? Tengo dentro de mí ese amor, ¿verdad?, que se derramó un día en una creación en el mundo. Ese amor que crió con un amor inmenso al hombre. ¿verdad? Está en mí. ¿verdad? Entonces lo único que quiero yo debo de hacer es dejarme amar y dejar que el Espíritu me transforme, ¿verdad? Que el Espíritu, que yo me sumerja en el Espíritu para poder encontrar la verdad y poder vivir como Jesucristo vivió. ¿verdad? Porque Jesucristo vivió así porque el Espíritu estaba en Él. ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo. ¿verdad? Si yo quiero vivir como Jesucristo, yo tengo que tener en mí el amor más grande que es el Espíritu Santo. Y así sí voy a poder.
Porque si nomás digo de palabra, no, ahora yo voy a hacer y voy a volver, no vas a hacer nada. Y al rato vas a estar peor, caído. Y con otros, encima más, otros 2 o 3 vicios, porque para asegurarte que ya no te vuelvas a salir. ¿Ven? Simplemente en eso nos tenemos que dar cuenta. El plan de Dios es así. Y la vida de Dios es diferente a la vida del mundo. La vida del mundo es despilfarre, la vida del mundo es que pienses tú nada más en ti, la vida del mundo es egoísta, la vida del mundo es nomás para ti, todos tus bienes para ti, pero la vida de Dios no, la vida de Dios es desprendimiento, la vida de Dios es que te olvides de ti para pensar en el otro, la vida de Dios es que renuncies a ti para entregar tu vida a otra persona, esa es la vida de Dios y ese es el Hijo amado en el que el Padre se complace. ¿Ya entendimos? Y acabamos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que hoy ha sido proclamada, Señor, en este lugar. Te damos las gracias porque nos has dado, Señor, a llenar en este momento. Nuestro corazón está lleno, Señor, de ese amor precioso que tú has derramado en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos unjas con tu Espíritu Santo para poder presentar al mundo, Señor, tus frutos. Que nosotros podamos brillar, Señor, con esa luz espiritual. Que nosotros podamos hacer la diferencia en el mundo, Señor. Que nosotros inquietemos al mundo mostrando al Hijo verdadero tuyo, Señor. El Hijo de Dios, Señor, que habita en nosotros. Que tú te complazcas en nosotros, Señor, así como te complaciste en Jesucristo. Yo personalmente, Señor, quiero escuchar esas palabras de tus labios, que soy tu Hijo amado, en el que te complaces, en ese Hijo amado, Señor, al que tú amas, que yo pueda amarte así, Señor, como tú me amas a mí. Dejar, Señor, que ese amor me transforme completamente para yo poder ser el Hijo predilecto tuyo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del